los participantes a este foro una perspectiva religiosa sobre la pandemia, a los que, como digo, se han incorporado a través del foro y también a los que lo están viendo a través de FTV. Les damos la bienvenida a ellos y a los panelistas que el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema tan importante y es la perspectiva religiosa sobre la pandemia. Este es un foro que tuvo la iniciativa el Comité Interreligioso de Panamá, quien se lo propuso a la USMA y comúnmente lo hemos, ¿verdad?, asumido. Y por eso vamos a comenzar escuchando unas breves palabras de las dos instancias, de las dos instituciones que estamos, ¿verdad?, llevando adelante este foro como un servicio a la sociedad. Damos la palabra a un breve mensaje de bienvenida al ingeniero Juan Planels, rector de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Muchas gracias. Yo quiero dar inicio a este significativo acto, ofreciéndoles la más cordial bienvenida a nombre de la comunidad universitaria Santa María la Antigua. Esta vez con un extraño sentimiento de hacerlo de manera abierta y global, gracias a la tecnología virtual que nos permite llegar a las esquinas del mundo de manera transparente y franca, con elocuencia y sinceridad. Debo agradecerles la oportunidad que nos brindan de servir de lugar de encuentro para representantes de diversas religiones fieles al compromiso con la fe, como ya hemos hecho en varias ocasiones. Según el Papa Francisco, ustedes son puentes sólidos de diálogo y mediadores de paz. La religión ejerce un influjo poderoso en todas las sociedades. A lo largo de la historia ha demostrado ser la fuerza principal desencadenante del progreso social. Fuerza que motiva a las personas a que desarrollen cualidades espirituales y que hace posible que éstas se sacrifiquen por sus semejantes y por el mejoramiento de sus comunidades. Los principios espirituales y universales que atesora la religión, la tolerancia, la comprensión, el amor, la justicia, la humildad, el sacrificio, la honradez, la unidad y la entrega al bienestar de los demás son la base de toda civilización progresiva. Los valores de servicio y el compromiso activo con la justicia y la unidad hacen que la religión pueda convertirse en una fuerza enormemente positiva en las cuestiones de desarrollo social y en la solución de sus problemas. Es por ello que el servicio social forma parte integral de la misión de la universidad. Su base es la solidaridad. Los que piensan que la solución del problema del coronavirus está en el descubrimiento de una vacuna que haga desaparecer las consecuencias del contagio, definitivamente se equivocan. Responden a la tentación de descansar en la ciencia y la tecnología como fuente de una respuesta fácil, insuficiente, muchas veces desorientadora, como fuente que ha demostrado su incapacidad para tratar el problema. Después de muchos años de formación, los científicos llamados expertos en el tema no han tenido otra propuesta más que eso, proponer lavarse las manos o refugiarse dentro del hogar para evitar el contagio. Desconociendo que una buena parte de nuestra población no tiene acceso al agua potable y que otro importante sector carece de un hogar funcional establecido donde acoger y proteger a sus miembros. Desconocen en sus propuestas que en el centro de cualquier posición está la pobreza que se incuba en la desigualdad social. Hemos vivido una etapa en la formación del hombre del siglo XXI impresionados por los avances de la ciencia y la tecnología. Hemos desarrollado una dependencia castrante que espera siempre la respuesta lógica y racional, el cuestionamiento social, como si no existieran
fórmulas, otras fórmulas de acercarnos a la verdad. Las intervenciones de los grupos religiosos ante los procesos considerados como problemas sociales han sido y son numerosos en América Latina si observamos un arco temporal que va desde el último cuarto del siglo XX a las décadas transcurridas en el XXI. La mayoría de estas intervenciones están centradas en sujetos definidos como vulnerables, indígenas, mujeres en situación de prostitución, campesinos, migrantes, pobres, huérfanos y ancianos. La USMA debe agradecerle a ustedes esta oportunidad que nos brindan de impulsar el progreso en nuestro pensamiento social. La USMA renovada ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo en contribuir y constituir la Escuela de Servicio Social, desarrollada alrededor de las encíclicas papales Rerum Novarum y Quadragésimo Annum, con avances significativos, y esperamos que este acto nos acerque más a su concreción. En la medida en que los sistemas morales y de valores constituyan una de las principales componentes de la espiritualidad, se puede afirmar que el trabajo social es fundamentalmente una profesión espiritual, una que define su razón de existencia y más alta prioridad en el servicio. No es la ciencia la que tiene la respuesta. Muchos siguen pensando que ciencia y tecnología constituyen las herramientas que nos conducirán eventualmente a la felicidad de la humanidad. En educación seguimos pensando en matemática, ciencia, lengua como las rutas que nos señalan el camino hacia la felicidad futura. STEM ha sido la estrategia, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que deja por fuera cualquier intervención en ciencias sociales, que a fin de cuentas son las que nos pueden traer la verdadera solución a los problemas. Es dentro de este ambiente que tratamos de tomar y formar a los universitarios que en vez de constituirse en una minoría privilegiada, se encuentren virtualmente imbuidos de un espíritu de servicio a la dignidad de la persona dentro del contexto del bien común. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por ayudarnos en nuestro andar hacia la plenitud de la verdad. Gracias a la sabiduría del rabino, al poder de oración del imán, al espíritu de unidad dentro de las iglesias de Monseñor Murray y a todos los que nos conducen a un progreso y desarrollo social. Gracias por estar aquí hoy entre nosotros. Muchas gracias, ingeniero Planels. A continuación, el rabino Gustavo Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso de Panamá, también nos dará su mensaje de bienvenida. Y buenas tardes a todos, un gusto poder saludarlos, aunque sea virtualmente. Y un agradecimiento especial a las autoridades de la Universidad Católica Santa María la Antigua, que desde hace años son nuestro aliado natural para este tipo de iniciativas, en donde entendemos que el pensamiento y la experiencia religiosa, que son parte vital del individuo y de la sociedad, tiene que ser acompañado entonces de un entorno académico que permita la reflexión y el análisis desapasionado, con herramientas que ayuden a cada persona a profundizar su propio conocimiento y su propia espiritualidad. Esta iniciativa que planteamos desde el Comité Interreligioso de Panamá tiene que ver con la necesidad de reflexionar sobre lo que nos está pasando en medio de esta pandemia. Hasta ahora hemos tenido paneles sobre temas de salud, temas económicos, temas sociales, que son muy importantes, pero nos parece también que se enriquece la visión, incluyendo también la dimensión religiosa, la dimensión espiritual dentro de la conversación. Por eso, fiel a nuestro convencimiento
que el diálogo interreligioso es el camino en donde podemos conversar, donde podemos expresar nuestras ideas y nuestros sentimientos, no en un diálogo que pretende convencer, no en un diálogo que pretende ser portador de una verdad única, sino precisamente reconociendo la diversidad como parte de la humanidad, como parte de la sociedad panameña, y entendiendo que en ese diálogo nos enriquecemos, encontrando puntos en común y apreciando las diferencias para entender que somos un mosaico y que cada uno aporta desde su propia identidad a la diversidad que constituye nuestra sociedad. Agradecemos también a las autoridades de FTV por tomar en consideración esta propuesta para transmitirla de manera simultánea y hacerla llegar a todos los rincones del país. El Comité Interreligioso de Panamá, que tiene un ya largo caminar promoviendo el entendimiento, promoviendo la armonía entre los distintos credos, las distintas comunidades de fe, se siente profundamente honrado entonces de poder llevar adelante este espacio para reflexionar, para pensar, para entender un poco más sobre la religiosidad, lo espiritual, dentro del marco de esta pandemia mundial que nos afecta a todos. Así que mi saludo cordial y espero que sea una actividad enriquecedora para todos. Muchas gracias, Rabino Gustavo. Y dado que ha hablado en nombre del Comité Interreligioso de Panamá, tengo que decir que a través del chat el señor Luis Gibrajín, uno de los que ha precisamente puesto su granito de arena y su esfuerzo precisamente en esta construcción, ¿verdad?, de un país mejor, también desde la perspectiva de la fe, pues nos hacemos eco, ¿verdad?, de ese saludo que envía desde el Líbano. Dice que son las 12 medianoche allá que nos está siguiendo, así que un saludo muy cordial y muy caluroso desde acá de Panamá. Y vamos a dar inicio entonces a este foro, a este panel, una perspectiva religiosa sobre la pandemia. Los líderes religiosos que van a intervenir van a hablar de dos aspectos. Cómo ver la situación que está viviendo el mundo y Panamá por la pandemia desde la perspectiva de la fe. Este es el primer aspecto, cómo ver la situación desde la perspectiva de la fe y el aspecto práctico que proponen las religiones frente a esta situación que se ha suscitado. Cada uno de los panelistas van a tener entre 10, 12 minutos para exponer, ¿verdad?, su punto de vista, su reflexión sobre estos dos aspectos. Y después de que han hablado los 4 panelistas que nos acompañan en el día de hoy, abriremos para que a través del chat todos los que están participando en él pues puedan hacer sus preguntas y comentarios a todos los panelistas, a uno en particular. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo se va a ir desarrollando. Entonces, teniendo esto en cuenta, damos la palabra al primer panelista que va a hacer su intervención, que es Monseñor Ulloa, arzobispo de la Iglesia Católica Panameña. Monseñor, tiene la palabra. En primer lugar, un cordial saludo a cada uno de mis hermanos, al rabino Gustavo, al imán Asif, al obispo Murra, gracias a la Universidad Católica. Queremos empezar con una gran realidad. Distintos, pero no distantes. Hoy más que nunca hacemos vida a esto. Estamos convencidos de que toda religión nos lleva a la unidad, que es muy distinto a la uniformidad, y sobre todo en estos nuevos tiempos. ¿Cómo miramos la situación que está viviendo el mundo y Panamá desde la perspectiva de fe? En primer lugar, siendo conscientes de cuál es la función de las religiones y su razón de ser, aportar una visión, unos principios que orienten, sostengan y alimenten la vida de sus fieles, y con respecto a las creencias que cada individuo pueda tener, ofrecer esos principios y esa visión a las sociedades donde está presente, para que todos los ciudadanos puedan desarrollar su vida en una mejor forma.
Y esta función, las religiones las desarrollan siempre en tiempos normales o de bonanza, pero también en tiempos más aciagos y de gran dificultad, como lo estamos viviendo en el presente. Y en todos estos tiempos, las distintas comunidades de fe, desde sus perspectivas propias, ofrecen las claves de su vida a sus fieles y extienden la propuesta de sus principios al resto de la sociedad, respetando la forma de creer de cada uno. Y ofrecen no solo sus propuestas, sino su acción de caridad y de hermandad hacia todas las personas, no solo hacia los miembros de su religión. Por eso, todas las religiones, pero en particular la Iglesia Católica, en nombre de la que hablo, despliega su acción en beneficio de todos, sean católicos o no lo sean. Y tenemos organizaciones dedicadas a atender personas muchas veces olvidadas por las mismas sociedades, sin importar el credo que profesen. Por eso, el papel de las religiones y de la Iglesia Católica durante esta pandemia no es un papel que surge en estos momentos concretos por esta situación determinada, sino que es una acción derivada de una razón de ser, porque los cristianos y todos los creyentes de todas las religiones compartimos la vida y la historia con todos los seres humanos. Nos afectan las mismas angustias y esperanzas y debemos asumir nuestra responsabilidad en el mundo y en cualquier acontecimiento. Y lo hacemos desde nuestra fe, aceptando la presencia de Dios, sabiéndonos en sus manos, descubriendo desde esa fe el sentido de la vida y de la muerte, de la alegría y del dolor, siempre con esperanzas y abiertos al misterio. Nos esforzamos por escudriñar los signos de los tiempos, leer los acontecimientos, buenos o malos, y su significado, aprender de la historia, preguntarnos qué nos dice Dios en esos signos. El Evangelio, los principios éticos del humanismo cristiano, la doctrina social de la Iglesia nos guían y ayudan en esta reflexión. Desde ellos afirmamos, la pandemia no es un castigo de Dios, no solo afecta a los malos, y Dios no es un vengador justiciero. Sus causas radican en la libre actuación de las personas humanas y su relación con la naturaleza. Aunque no sepamos determinar en concreto su origen, experimentos médicos, infección intencionadas, abuso de la naturaleza, cambio climático, civilización deshumanizada. El principio fundamental ante la pandemia es el respeto y la defensa de la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la casa común. Debemos aprender a luchar contra las injustas desigualdades y la corrupción, muy evidente en Panamá y más notable en esta situación. Debemos aprender solidaridad, servicio, generosidad, muy evidentes también hoy en las comunidades, en el personal médico y sanitario. Quisiera brevemente resaltar algún texto del Papa Francisco, y él nos dice, si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia
casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. Y reitera, este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide no conformarnos ni contentarnos, y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las grandes consecuencias de lo que estamos viviendo. En este tiempo nos hemos dado cuenta de algo importante, de unir a toda la familia humana en búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espalda al sufrimiento de tantos. Puntos prácticos. En primer lugar, si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras pandemias que nos acechan, podremos lograr un impacto real. Tenemos que preguntarnos, ¿seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante las guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? Y sobre todo hemos de preguntarnos algo práctico. ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vidas que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? E incluso adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente, o seguiremos negando la evidencia. Algo muy práctico en este momento también. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor. Por eso también hemos de tomar en cuenta esta dramática situación. Nos parece dejar claro que no somos dueños de nuestro propio destino, y hasta la ciencia muestra sus propios límites. Ya lo sabíamos, sus resultados son siempre parciales, ya sea porque se concentra por conveniencia o por razones intrínsecas en ciertos aspectos de la realidad, dejando fuera a otros, o por el propio estado de sus teorías, que son en todo caso provisionales y revisables. También tendremos que abordar el problema con los mejores recursos científicos y organizativos que disponemos, evitar el énfasis ideológico en el modelo de sociedad que hace coincidir la salvación y la salud. También tenemos que pensar, hay dos formas absurdas, burdas, que se han convertido en sentido común. Y la primera es: mi libertad termina donde comienza la del otro. La fórmula, ya peligrosamente ambigua en sí misma, es inadecuada para la comprensión de la experiencia real, y no es casualidad que sea afirmada por quienes están en posición de las fuerzas. Nuestras libertades siempre se entrelazan y se superponen para bien o para mal. O la otra forma de pensar: mi vida depende única y exclusivamente de mí. Y esto no es así. Somos parte de la humanidad y la humanidad es parte de nosotros. Debemos aceptar estas dependencias y apreciar
las responsabilidades que nos hacen participantes y protagonistas. Y por último, las decisiones políticas tendrán ciertamente que tener en cuenta los datos científicos, pero no pueden reducirse a este nivel. Y sobre todo, finalmente, todos en este momento tenemos la obligación de proteger a los más débiles, porque la fe evangélica está a prueba en estas situaciones. Agradecerle nuevamente a todos ustedes esta gran oportunidad. Gracias, Monseñor José Domingo Ulloa. Brevemente acusamos recibo de mensajes de Arigato Internacional y la Red Global de Religiones a favor de la niñez en América Latina y el Caribe. Otros desde las Naciones Unidas de Nueva York, del Grupo de Ecumenismo de la USMA, y pedimos que esperen a que terminen los participantes de hablar para enviar las preguntas. Invitamos entonces ahora y le damos la palabra al Monseñor Julio Murray, que es el obispo de la Iglesia Episcopal de Centroamérica y del Caribe, con una larga trayectoria también aquí en Panamá y en nuestro comité interreligioso. Bienvenido y le escuchamos, por favor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Se les ofrece un saludo de gozo y paz desde Jesús el resucitado a todos los que nos observan y también participan con nosotros en este foro virtual. Nuestro agradecimiento al Comité Interreligioso de Panamá, el COIPA, definitivamente, mis hermanos, el Rabino Gustavo, Monseñor José Domingo, el Imán Asif, y también nuestros aliados estratégicos de la USMA, que siempre hemos buscado la oportunidad para poder hacer contribuciones significativas. Y este es un momento para hacer eso. Se nos ha pedido que hagamos contribución con respecto a los dos momentos de mirar la situación en que estamos viviendo en el mundo y en Panamá por la pandemia desde la perspectiva de la fe y también para poder hacer algún aporte práctico desde las religiones frente a la situación en la que estamos viviendo. Ustedes y yo sabemos perfectamente bien que a través de la historia hemos escuchado cómo en algunos países o regiones del mundo han tenido la triste experiencia de vivir diferentes pandemias. En este caso, la situación es a nivel mundial, llevándonos a una crisis global de la salud que en un corto tiempo tiene afectaciones en lo económico, lo social, lo político, entre otros. En el mundo se viven cambios sin precedentes. Estos cambios se han dado tan rápidamente que demandan de una toma de decisiones a corto y mediano plazo. Las formas en que nos hemos relacionado, la forma en que hacemos negocios, la forma en que tenemos la oportunidad de congregarnos o cómo se lleva a cabo la educación, todo ha cambiado de manera sorprendente. En Panamá, ya todos conocemos la condición en que nos llega la pandemia. Vivimos en una situación de desigualdad, aun cuando somos un país que tiene un crecimiento económico sostenido para nuestra región. Estamos en el sexto lugar de los países más desiguales. Tenemos un gobierno nuevo que en marzo cumplió 9 meses en el cargo y no ha habido suficiente tiempo para aclarar las cosas y hay demasiadas cosas que se complican, donde el pueblo tiene varios reclamos, a saber, la seguridad, la falta de empleos, problemas de comunicación, agua, entre otros, y ahora se agudiza la problemática de la salud. Hay que destacar que se han dado pasos serios para mantener la información, los distintos esfuerzos para crear un ambiente de conciencia y de solidaridad, y las repetidas llamadas por parte del Ministerio de Salud en seguir los protocolos para prevenir el contagio, pero todavía hay quienes no siguen las indicaciones. También hay que darle gracias a Dios por todo el equipo de médicos, enfermeras, científicos, policías, entre otros,
y todos los que están sirviendo a lo largo y ancho de la República. A nivel mundial, las religiones se han organizado para hacer declaraciones y organizarse para atender a las distintas comunidades de fe y a la gente, porque los que estamos expuestos o infectados por el virus somos seres humanos. Por lo tanto, estamos en esto juntos y hemos reconocido que el trabajo en equipo nos ayudará en la superación de esta amenaza contra la vida. Para los cristianos de distintas tradiciones, la promesa de Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, o desde Mateo, yo estaré con ustedes siempre, ha sido parte de las enseñanzas que nos ayudan a hacer frente a la situación, sabiendo que no estamos solos, sino que el resucitado camina con nosotros. El Dios de la historia, el Dios de la vida, ha permitido que su misericordia nos alcance y que su amor nos sostenga y que su Espíritu Santo nos ayuda a encontrar la salud y la sanidad. Dios no nos ha abandonado, sino que nos va guiando para que juntos podamos hacer la diferencia. En tiempos de pandemia, la perspectiva de la fe nos permite, entre otras cosas, echar mano de nuestras raíces, de la total fidelidad de Dios. Descubrimos nuevamente que Cristo no nos abandona, que somos sostenidos por Dios que está a nuestro lado y Dios es amor. En segundo lugar, que la palabra de Dios nos llama a la acción. Las Escrituras nos recuerdan que somos el cuerpo de Cristo, con nuevas oportunidades para servir a las comunidades y dar testimonio muy concreto del amor de Dios. Tercero, estamos listos para recrear la esperanza, porque podemos vivir en el presente y mirar hacia el futuro, conociendo la soberanía de Dios y su amor reconciliador. Así que recrear la esperanza, reflexionar sobre el presente y el amor de Dios y cómo Dios comparte nuestro dolor y también nuestro sufrimiento, pero también proporciona la certeza de una nueva vida. Las comunidades de fe han utilizado los medios de comunicación como nunca antes para mantenernos en contacto con los fieles. Hay distintos oficios y reflexiones, momentos para estudios bíblicos, pero también para la atención pastoral y el acompañamiento a niveles que no pensábamos que podíamos hacer de manera virtual. Con estas acciones, llevamos nuestros miedos e incertidumbres ante Dios y crecemos con resiliencia y confianza. Hemos podido lamentar todo lo que trae tristeza y sufrimiento y reflexionamos sobre las formas que podemos apoyar a la gente más afectada por la crisis, en especial los más vulnerables. Desde la perspectiva de la fe en tiempos de pandemia, hemos llamado a no tener miedo, porque nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos llamado a estar calmados en medio de la crisis, para seguir las directrices de los que nos guían, porque sabemos que el Señor trabaja a través de su pueblo para traer calma ante la tormenta de la pandemia a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Hemos llamado a reconocer que juntos podemos hacer las cosas mejor, porque reconocemos que permanecer conectados con los demás damos testimonio de la esperanza fundada en Cristo y reconocer que juntos somos mejores para imaginar y construir un mundo mejor. ¿Cuál es nuestra propuesta para hacer frente a la situación? Definitivamente, seguir ofreciendo los espacios para la oración, la reflexión, el estudio y el servicio a los demás. Y recordar que somos parte del movimiento de Jesús. No importa dónde estemos
ubicados los cristianos, pero también no estamos solos, porque también las comunidades de fe de otras denominaciones nos acompañan y también nos acompañan las organizaciones basadas en la fe, las organizaciones no gubernamentales con las cuales también hacemos parcerías o hacemos estrategias juntos. Apoyar en la preparación de la comunidad, especialmente llevándoles la información correcta. Y de esta manera combatimos la desinformación. Creo también que es importante que hay que seguir apoyando a las personas que viven en aislamiento. Cuidar a los vulnerables, niñas, niños, adolescentes. Tenemos una situación de violencia doméstica que no podemos mantener callado. Tenemos una situación, particularmente en nuestro país, donde hemos visto la necesidad de ponernos de acuerdo para que hagamos los cambios necesarios en cuanto a la educación. La educación para nosotros es sumamente importante porque eso ayudará a garantizar el desarrollo en nuestro país. Y lo que ha hecho la pandemia es levantar una vez más de que no tenemos y no hemos hecho la tarea necesaria para que la educación en Panamá tenga la importancia que deba tener para nuestra sociedad. Tenemos también que trabajar con las presiones psicológicas, hay que apoyar a enfrentar el impacto económico y tantas otras áreas que juntos podemos trabajar. Pero también hay que construir y contribuir en la construcción de una sociedad más conectada, resiliente y compasiva para el futuro. Y parte de esto nos tocará siendo proféticos. Me refiero en especial a la tarea que tenemos en denunciar la falta de transparencia y denunciar la corrupción. Y también denunciar que hace falta una justicia que no sea desigual, porque vivimos en una condición de tremenda desigualdad. Y aquí también hay que reconocer que los derechos humanos y el trabajo que hacemos para mitigar los efectos del cambio climático son también parte de la tarea que nos corresponde. Desde la Alianza Anglicana, quiero compartir una herramienta o unos pasos que nos sirven frente a la pandemia para trabajar distintas situaciones con distintos grupos. Y estos pasos tienen sencillamente nombres que empiezan con R, coincidentalmente. Y la primera es reconocer. Reconocer, responder, referenciar, registrar, responsabilización y resiliencia. ¿Qué tenemos que reconocer? Aquellos síntomas de problemas de índole pastoral, espiritual o psicológico, o problemas entre nosotros. La depresión, el abuso, la ansiedad, la tristeza, la inseguridad o quizás el deseo de suicidio. ¿A qué tenemos que responder? ¿Y quién tiene que responder? Es que en nuestras comunidades hay personal laical y también el clero en nuestra comunidad de fe que nos acompañan. ¿Cómo hacemos las referencias? Dirigiendo a las personas, a los profesionales que puedan atender y acompañarles en la crisis, ya sea lo pastoral, lo espiritual o lo profesional. ¿Qué tenemos que registrar? Los records de las mejores prácticas para luego compartir con otros grupos. ¿A quién le corresponde la responsabilización? Es el trabajo de prevención y la forma de autocuidado que tenemos que realizar. Todo esto nos llevará a tener una resiliencia como producto final y la facultad que tenemos de adaptarnos ante la situación dependiendo de nuestros saberes y nuestras sabidurías. Aplacar la pandemia dependerá mucho de nosotros mismos, trabajando juntos como ciudadanos responsables. La estrategia es clara, requiere de nosotros trabajar en equipo porque juntos somos mejores.
Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, obispo Julio Murray, por su mensaje. Decimos a todos los que nos están escuchando y que pues, pudieran tener algún interés, este foro se está grabando y puede, ¿verdad?, estar disponible para cuando precisen en alguna otra oportunidad o recoger cualquier, ¿verdad?, parte del mismo. A continuación, vamos a contar con la intervención del imán Asif Majetar. Él es imán, ¿verdad?, de la fe musulmana, recientemente llegado a Panamá. Imán Asif tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Cordial saludo a todos mis oyentes, especialmente a mis compañeros, y un agradecimiento especial a la USMA y a sus directivos, y también un agradecimiento, como siempre, al Comité Interreligioso de Panamá. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antes de tocar el tema de las pandemias, de acuerdo a la perspectiva del Islam, tenemos dos puntos importantes. El primer punto es que el Islam se basa en el Sagrado Corán y la vida práctica del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que es en realidad una interpretación del Sagrado Corán y un detalle especial que detalla la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam a través de sus compañeros. El segundo punto es que la vida del ser humano se compone en dos estados. Número uno, el estado espiritual, y número dos, el estado físico. Si ambos son alimentados adecuadamente, se puede lograr contener cualquier dificultad, ya sea una pandemia o una enfermedad, y se puede obtener un logro en la vida. El Islam no solo atiende las necesidades del alma, sino que también muestra un ejemplo y una estructura para tomar el paso adecuado en la vida práctica. A base de este punto necesitamos dos recursos. Número uno, alimentación para nuestra alma, ya que hay una gran cantidad de personas hoy en día que, aunque no están afectadas por la enfermedad, pero están contagiadas con una enfermedad que es mucho más severa, que es el miedo, que afecta la psicología del ser humano, por el cual se está perdiendo la esperanza. Por esta razón necesitamos un recurso que nos alimente nuestra alma. Y número dos, también necesitamos un ejemplo práctico que nos muestre cómo convivir debidamente en esta situación y qué hacer para contener a la pandemia. ¿Qué es lo que dice el Islam acerca de la pandemia? Primero que todo, Allah, Dios el Todopoderoso, ama a la humanidad. ¿Y cuál es la evidencia que Dios nos ama a nosotros? Dios nos dio la vida. No existíamos, Él nos dio la vida, y además de darnos la vida, Él puso todo el universo y los materiales mundanos a nuestra disposición. Es una evidencia clara que Dios nos ama a nosotros. Por esta razón es que nos ha concedido con esta gran bondad. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el ser humano descuida las bondades que Dios le ha concedido en esta vida, por la cual Dios, a través de muchos acontecimientos, los corrige para que ellos vuelvan hacia la normalidad, hacia la regularidad. Por ejemplo, mientras la ciencia y la tecnología ha estado avanzando, se ha sentido una distancia en la hermandad, se ha sentido una distancia en la familia, se ha sentido un daño muy grande en el medio ambiente. Todos los años escuchamos que una gran cantidad de personas son víctimas por el descuido del medio ambiente. De la misma forma, el descuido de la higiene, el descuido de la naturaleza, los animales, todo esto ha ocurrido por el descuido del ser humano. Y después que empezó esta pandemia, nosotros estamos sintiendo un gran cambio en todos esos aspectos que se sentían en una falta. Eso quiere decir que la pandemia en realidad es una corrección de parte de Dios para que el ser humano reflexione y llegue a la naturalidad. Esa es la palabra que se deriva en el Sagrado Corán, la'allahum yarji'un, para que
regresen al estado normal y a la naturaleza. Vamos a hablar sobre dos puntos de acuerdo a la instrucción y a las guías islámicas, como les dije, sobre el alma y sobre la vida práctica. Al respecto del alma, el Islam claramente, el Sagrado Corán dice, este es un versículo del Sagrado Corán que claramente nos muestra que todo lo que nos ocurre a nosotros proviene de parte de Dios. Y Dios, todo lo que hace, lo hace por el bien de nosotros. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ha dicho que el destino siempre conlleva el bien. Y lo que Dios el Todopoderoso hace es mejor de lo que piensa el ser humano. Por esta razón, hay un versículo en el Sagrado Corán que dice que puede ser que a usted le disguste algo y sea un bien para ustedes. Y también puede ser que le guste algo y sea un mal para ustedes. Dios es el que sabe más, pero ustedes no lo saben. En otro relato, el profeta Muhammad, que la paz sean con él, dice que si ustedes hubieran sabido lo oculto, hubieran preferido vivir en la forma en la cual ustedes están actualmente. Todos estos versículos y dichos del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, claramente alimentan nuestra alma y nos dan una esperanza, que nunca uno tiene que perder la esperanza, siempre tienen que encomendarse a Dios. Si Dios le ha concedido con todas las bondades, esta situación también mejorará. Lo más importante es que no se pierda la esperanza. Y de acuerdo a la perspectiva del Islam al respecto de la vida práctica, el profeta antes de 1400 años, el profeta claramente ha dicho que si ustedes escuchan sobre un lugar afectado por pandemia, no entren en ese lugar. Y si ustedes ya están en un lugar el cual está afectado por la pandemia, no salgan de ese lugar. Acá tenemos dos puntos y dos guías que nos menciona el profeta. Si están en un lugar afectado, no salgan, y si están afuera, no entren en el lugar afectado. La pregunta es que ¿por qué el profeta Muhammad ha prohibido entrar en un lugar afectado? La respuesta es simple y sencilla. La vida del ser humano es sagrada y cada uno es responsable de cuidar la santidad de su vida. Por esta razón es que no está prohibido arrojarse al daño. Y un compañero del profeta que se llama Umar, el califa Umar, él interpreta este dicho del profeta y la historia es muy interesante. El califa Umar, en su época había una pandemia en Palestina y en Siria que se llamaba Amwas. El califa Umar se dirigía hacia ese pueblo afectado y de ese mismo pueblo un compañero salió para recibirlo y le informó a Umar y a sus compañeros que el pueblo está afectado por la pandemia. ¿Acaso van a entrar en el pueblo afectado o se van a detener y van a regresar hacia Medina? A Umar, el compañero del profeta Umar, reunió a todos sus compañeros y tomó sus opiniones y cada uno dio su opinión. Al fin, Umar tomó la decisión de no entrar en ese lugar afectado y regresar a su localidad, que era Medina. El compañero le pregunta a Umar, Umar, ¿acaso te estás escapando del destino de Dios? Umar responde, sí, me estoy escapando desde un destino hacia el otro destino. ¿A qué se refiere esto? El destino está escrito por Dios, pero lo que nos corresponde a nosotros es tomar la iniciativa y la medida y tomar el paso adecuado antes de encontrarnos con ese destino. Después el compañero Umar mostró un ejemplo, que si yo tengo un rebaño y me dirijo hacia el bosque y el bosque tiene dos partes, una parte fértil y la otra parte seca, si yo voy a dirigirme hacia la parte fértil, también me voy a dirigir por el destino de Dios. Y si me voy a dirigir hacia la parte seca, también me voy a dirigir por el destino de Dios. ¿Por qué yo no tomo la decisión correcta antes de encontrarme con el destino? Esto claramente indica que uno tiene que tomar la medida de precaución para cuidarse. Y el otro punto que el profeta menciona en este dicho es que las personas que están en la localidad, la cual está afectada por una pandemia, no tienen que salir de esa localidad. ¿Por qué? Porque el profeta ha prohibido a las personas y a los residentes de un lugar afectado, contagiado, salir afuera. ¿Por qué esta prohibición número uno? Para que no se propague la enfermedad. Y hoy la ciencia, la tecnología lo comprueba. Puede ser que una persona esté contagiado y él no se dé cuenta que tiene síntomas de ese virus y de esa enfermedad.
si va a salir del pueblo afectado, va a propagar la enfermedad y otros también se van a contagiar. Por esta razón es que el profeta ha prohibido salir de los lugares contagiados. Número 2, para que se le facilite a los investigadores de dónde proviene la enfermedad. Número 3, para la asistencia de los enfermos. Si un lugar está afectado y todos se van a salir de ese lugar, ¿quién se va a encargar de los afectados? ¿Quién se va a encargar de los contagiados? Por esta razón, el profeta prohibió salir del lugar afectado. Pero eso no quiere decir que las personas que están sanas, ellos también se pueden unir con las personas afectadas, sino que el profeta, dándole la instrucción a las personas sanas en un lugar afectado, claramente dice que apártense del enfermo y del contagiado como se apartan de un animal salvaje. Eso quiere decir que estando en ese lugar tienen que cuidar sus vidas también. Y en la época de Umar, eso es lo que ocurrió debidamente. Umar, uno de sus compañeros, se le dio la instrucción por el califa Umar que el lugar donde tú vives, el cual está afectado, tienes que separar a las gentes sanas de la gente afectada para que ellos puedan respirar un aire sano y puedan cuidar sus vidas. Número 4, el cuarto punto es para ofrecer la precaución adecuada a los sanos. De la misma forma, tenemos diferentes puntos como la cuarentena. La cuarentena también proviene de la época de Umar, el califato, el compañero del profeta, que indicó a su compañero que separe a la gente para que ellos vivan en un lugar sano y se mantengan a salvo de la enfermedad. Esto claramente indica que los que viven en el lugar afectado no se tienen que entregar a la enfermedad, sino que tienen que hacer todo lo posible para cuidarse y para respirar un aire fresco. En corto, la esperanza en el corazón y la precaución en la vida práctica con las formas adecuadas, acorde al tiempo y al ambiente, es la enseñanza básica del Islam al respecto de las pandemias. Nosotros básicamente tenemos que colaborar en esta situación que estamos viviendo y lo más importante es que tenemos que cumplir con las leyes del gobierno. De la misma forma, tenemos que pensar, tenemos que presentarnos con la solidaridad, con la generosidad, con aquellas personas que no tienen el sustento para sustentarse diariamente. Gracias a Dios, la comunidad musulmana a nivel nacional ha hecho un gran aporte en esta situación. Miles de bolsas han sido repartidas en lugares necesitados y aún seguimos con la lucha y haremos todo lo posible para que se mejore la situación y la gente tenga lo que necesitan. El profeta, que la paz y las bendiciones de Dios, de Allah sean con él, claramente dice que el mejor entre ustedes es el que más beneficia a otros, porque nosotros vemos que hay muchas bondades que en sí mismas no se benefician, sino que benefician a otros. El agua en sí mismo no se beneficia a otros. El sol, la luna y todas estas especies y bondades en sí no se benefician, sino que nos benefician a nosotros. De la misma forma, el talentoso y el afortunado ser humano es el que no solo piensa de él, sino que piensa de otros también. Por eso se ha dicho bellamente que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por esta razón, en esta ocasión nosotros nos tenemos que enfocarnos en las leyes del gobierno. Además, tenemos que pensar en la humanidad también. Muchas gracias. Gracias a usted, Imán Nasib. Bienvenido de nuevo a Panamá, porque ha llegado no hace mucho. Bueno, siguen llegándonos saludos también desde Chitré, cursillos de cristiandad, colegio y comunidad agustiniana. Hay gente esperando para hacer preguntas, pero vamos a dar la palabra al rabino Gustavo Kraselnik. No hace falta que le demos la bienvenida porque él tiene una presencia larga y fructífera aquí en Panamá y también como presidente, y antes de ser presidente del Comité Interreligioso, pues una labor de diálogo entre las distintas religiones muy importante y que está dando muchos frutos y frutos prácticos también. Entonces, le escuchamos con mucho gusto, rabino Gustavo. Gracias, Padre Miguel Ángel, por esas palabras.
En hebreo hay un dicho que es Ajarón, Ajarón Javir, el último es el más querido, así que aprecio la posibilidad de cerrar esta ronda inicial, más que nada porque he escuchado con mucha atención y de manera muy enriquecedora a cada uno de mis hermanos, Monseñor José Domingo, Monseñor Julio y el imán Asif, con perspectivas muy diferentes, lo que me deja tranquilo porque yo no sé exactamente si estoy respondiendo a las dos preguntas que Francisco nos planteaba, pero ahí vamos, ¿no? Habitualmente nos gusta usar la metáfora de la vida como una película, ¿no? Quizás sea la influencia de Hollywood. Y de pronto nuestra película como individuos, como familia, como comunidades, como sociedad, se pone en pausa, ¿no? Lo que estamos viviendo es una situación inesperada, impensada. El mundo ha estado en pausa durante las últimas 8 semanas. Y esto genera dos preguntas que están vinculadas en parte con lo que se planteaba. Uno es cómo me siento frente a esta situación, que es decir, la angustia que surge de estar donde estamos y cómo estamos. Y dos, cómo sigue la historia, cómo será esta nueva normalidad que comienza a aparecer aquí en nuestro país y en el mundo. En relación a la primera parte, hay una fuerte incertidumbre y hay una sensación, como decía, de angustia, que es fruto de lo que a cada uno le está pasando. Hay gente que ha perdido su trabajo, que ha visto significativamente reducido su ingreso. Nuestra rutina ha desaparecido, hemos perdido la noción del tiempo y del espacio. El confinamiento nos va desgastando en las relaciones, en la dinámica familiar. En nuestros hijos no han visto la luz del sol en prácticamente 2 meses. Tenemos una sensación de vulnerabilidad que parece contradecir lo que veníamos sintiendo antes de este ser humano capaz de derrotar cualquier obstáculo que se le ponía delante. De pronto estamos temerosos, sin respuestas frente a esta pandemia. Y por supuesto, el sentir de cerca la muerte, no solamente en las estadísticas, en los números que se plantean, tanto aquí como en el mundo, en cantidades realmente increíbles, sino también en la cercanía de aquellos que han perdido familiares por el coronavirus y que además, desde el punto de vista pastoral, ha sido muy limitada la capacidad de acompañarlos, que sus familiares, sus amigos han estado limitados en un momento tan sentido, tan delicado hasta de poder dar un abrazo. En pocas palabras, nuestra estructura de vida se ha desbaratado en lo laboral, en las relaciones, y de alguna manera me atrevería a decir que nuestra estructura de fe también se siente desafiada por esta situación, lo que yo personalmente no creo que sea algo malo. Las experiencias de vida, incluso las dolorosas, casi diría principalmente las dolorosas, nos hacen crecer, nos hacen madurar, y nuestra perspectiva religiosa, nuestra percepción de lo trascendente, también debe atravesar reacomodamientos, redefiniciones, y creo que eso es bueno, y este es un espacio apropiado para poner atención en ello. Sí quisiera resaltar que más allá de que estamos insertos en una situación de dimensión mundial, habría que desechar, y esta es mi humilde opinión, todas las consideraciones apocalípticas que nos hablan del final del mundo o del advenimiento de la época previa a la llegada del Mesías, cargada de todas estas situaciones de conflicto. También creo que valdría la pena desechar estas miradas punitivas que colocan al ser humano en el lugar de víctima de un castigo infligido por Dios. Coincido, como decía Monseñor José Domingo Ulloa, en que el Dios es un Dios de la vida, un Dios del amor, es un Dios que sufre junto a sus criaturas y no es quien origina este tipo de situaciones.
Y al pensar cómo sigue la historia, cómo debería seguir la historia, cómo va a ser esta nueva normalidad que tenemos que enfrentar, se me ocurrió que, aunque parezca casi contradictorio, lo mejor era volver a las fuentes y volver al principio. Así que tomé los primeros capítulos del Génesis en la Torá, nuestro libro sagrado, para prestar atención a algunos conceptos que deberían servirnos de inspiración y responder a esta cuestión. Y mirar el Génesis, quizás para hacer un pequeño paréntesis, debería invitarnos también a salir de la falsa dicotomía ciencia versus religión. Yo creo que esta experiencia nos ha acomodado un poco las perspectivas. Si bien coincido, como decía el rector en su introducción, que la ciencia no tiene todas las respuestas, también tenemos que apreciar la importancia de la ciencia en la sociedad, el reconocimiento que ojalá se traduzca en más presupuesto, en un lugar más preponderante, y entender cómo nos complementamos, ciencia y religión, estableciendo una relación armónica, ya que el desarrollo humano atraviesa ambas dimensiones. Cierro mi paréntesis y vuelvo al Génesis. El Génesis comienza con una afirmación que para mí es fundamental, que fuimos creados a imagen de Dios. Los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. El primer capítulo, el Génesis 1, en el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta afirmación vuelve a aparecer más adelante en un versículo mucho menos conocido, el capítulo 5 del libro de Génesis, que generalmente lo salteamos porque es una genealogía. Comienza diciendo, este es el libro de los descendientes de Adán, cuando creó Dios a Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Ben Asai, uno de los rabinos destacados del siglo II, afirmaba que esta era la ley fundamental de la Torá, y discrepaba incluso con Rabbi Akiva, uno de los grandes de su época, que había dicho que la verdad principal de la Torá era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ben Asai le retruca diciéndole que es la afirmación de que somos criaturas divinas, que nuestro respeto y nuestra consideración a la dignidad de cada individuo no es un acto de amor, no es un acto voluntario, es un acto que emerge de reconocer que somos criaturas divinas. Y creo que un concepto importante que surgió en esta pandemia fue la santidad de la vida, el esfuerzo por salvar vidas como prioridad, inclusive en los momentos que se discutía la necesidad de cortar la vida económica con el fin de garantizar de la mejor manera posible preservar los recursos para defender la vida precisamente por este principio de la santidad. Pero quiero avanzar en el Génesis y llevarlos a otro momento importante, que es cuando el ser humano come del fruto prohibido. En su primer acto libre come del fruto prohibido, y Dios, nos cuenta el capítulo 3, se le aparece al hombre y le dice, Ayeka, ¿dónde estás? Y el hombre, como sabe en el texto, me imagino, responde, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ayeka es una pregunta poderosa, ¿dónde estás? Dios sabe la respuesta, asumimos, no le está preguntando como alguien que trata de encontrarlo, sino que le está haciendo una pregunta existencial. ¿Dónde estás? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿dónde estamos? Los sabios en el Talmud, cuando interpretan esta pregunta, dice, ¿dónde estás? Quiere decir, ¿dónde estás y hacia dónde te diriges? No es obviamente una localización, ni siquiera es un estado de ánimo, sino una visión más amplia. ¿Dónde estás y hacia dónde te diriges? Y esa es, creo, la pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros como individuos, como familia, como comunidad y como sociedad. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Y quizás viendo cómo sigue la historia y respondiendo un poco a esta pregunta, hay otro diálogo interesante en el capítulo siguiente, el capítulo 4, que relata la conocida historia de Caín y Abel. Después de que Caín mata a Abel, Dios le pregunta, Ey Abel ajija,
¿dónde está tu hermano Abel? No sé, responde Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Otra vez, la pregunta no es una pregunta de curiosidad, no es una pregunta de ubicación, es una pregunta que desafía existencialmente al otro. Dios sabe lo que pasó, pero necesita o considera posiblemente que es Caín quien debe dar esa respuesta. Y nos sorprende la respuesta de Caín, no por negarlo, sino porque esta frase se va a convertir en una frase emblemática que ha recorrido la historia humana. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Ashomer ahi anoji. Porque sí somos los guardianes de nuestros hermanos. Esta pandemia debe despertar en nosotros este sentimiento de responsabilidad, nuestra solidaridad, como han dicho antes, como mencionaba Monseñor Julio, por los más vulnerables, nuestra solidaridad, nuestra empatía hacia cada uno de nuestros hermanos, hacia cada integrante de la sociedad. Somos los guardianes de nuestros hermanos. Después de 2 meses de pandemia, estamos empezando a tomar noción del impacto que esto ha tenido a nivel salud y a nivel mortandad. Todavía no alcanzamos a percibir las profundas secuelas que va a dejar en el entramado social y en la realidad económica de tantas familias. La religiosidad, la espiritualidad, cualquiera que sea, demanda de nosotros asumir una vez más que somos los guardianes de nuestros hermanos. Ver la dimensión integral de cada persona, entendiéndola en su complejidad y en toda su dinámica. Expresar que nuestra relación con Dios debe canalizarse a través de nuestra interacción con los seres humanos, tal como lo expresa Martin Buber, el famoso filósofo judío del siglo XX, no se puede amar a Dios sin amar a los seres humanos. Ayeka, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde te diriges? La pregunta que Dios formulara a Adán también nos interpela a nosotros. Y sin duda serán nuestras acciones las que van a dar testimonio de la profundidad de nuestras convicciones religiosas. Muchas gracias. Gracias al rabino Gustavo y a los demás panelistas, a Monseñor Ulloa, al imán Asim Majetar, al obispo Julio Murray. Ahora es el momento, ahora se abre, ¿verdad?, ese espacio para la interrelación con las personas que nos han estado siguiendo como participantes de este foro. Lo pueden hacer, como decíamos al principio, ya desde este momento, ¿verdad?, lo pueden hacer escribiendo en el chat para, en forma general, a los 4 panelistas, o si de una manera muy puntual con alguno de ellos o con varios de ellos le quieren expresar la pregunta. Mientras empezamos a recibir, viendo, ¿verdad?, en forma general todas las participaciones, yo me atrevo a abrir un poquito este espacio de diálogo mientras vienen preguntas más concretas, ¿verdad?, de los participantes. Una primera pregunta. A la luz de lo que ha sacado a relucir, y eso lo han puesto de relieve todos, o sea, la pandemia, si bien nosotros conocíamos la realidad, pero la pandemia ha sacado a relucir muchas cosas que hasta cierto punto estaban un poco escondidas. Algo así, esa expresión que se dice que la basura se mete debajo de la alfombra, bueno, de alguna manera se ha levantado la alfombra, ¿verdad?, con la pandemia. Pues bien, a la luz de esto que ha sacado a relucir, no solo en Panamá, que también obviamente, sino en el mundo entero, según la perspectiva de las religiones, según las perspectivas de las distintas fes, ¿qué creen que se debe potenciar y de una manera más particular desde la misma religión, pero en general para la humanidad? ¿Qué creen que es lo que más se debe potenciar desde las religiones, ustedes líderes religiosos que son, para el bien de la humanidad? Una primera pregunta. Ya veo que están llegando, pero
para abrir, ¿verdad?, este espacio de compartir. Les lanzo así en forma general esta pregunta. ¿En qué creen que debemos, verdad, potenciar desde nuestra religión? Yo creo que, y lo ha reiterado mucho también el Papa Francisco, yo creo que frente a esta pandemia, lo que hemos estado viviendo a nivel de religiones, yo creo que el gran reto es descubrir eso, que tenemos que ir derrumbando muros entre nosotros y también ir derrumbando todos los discursos integristas y aprender que somos una gran familia distintos, pero cada uno ha de contribuir a que en el mundo podamos de verdad reconocernos verdaderos hermanos a pesar de todas nuestras diferencias y vivir a plenitud desde la fe de cada creencia ese mandamiento del amor. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos a nivel nuestro y a nivel de sociedad, incluso derribar muros, pasar del discurso a obras concretas también frente a los más necesitados. ¿Hay alguna pregunta más en relación con lo que se ha dicho y han tocado casi todos los panelistas, el tema de la corrupción ante la cantidad de millones destinados a la banca, etcétera, etcétera? ¿Cómo actuar proféticamente? ¿Cómo hacer solidaridad o caridad que no sostenga este sistema de corrupción? Y la otra pregunta, nada más vamos a ver estas dos de momento, casi está contestada porque era una pregunta para el rector Planels, aclarando por qué dice que la ciencia no tiene todas las respuestas. Me parece que lo ha contestado también el rabino Gustavo, pero sobre estos dos temas agradezco que los panelistas puedan manifestarse. Al respecto de la primera pregunta que se nos ha dirigido acerca del mensaje principal por el profesor Francisco Blanco, el mensaje principal de la pandemia, básicamente, según la enseñanza del Islam, el mensaje principal para toda la humanidad es reconocer a Dios, porque no hay ninguna potencia, ninguna energía por encima de la energía y de la soberanía de Dios. Como les he detallado, que mientras la ciencia y la tecnología ha estado avanzando, el ser humano, por una parte, se ha alejado de Dios y se ha vuelto como materialista, que por la ciencia, por los materiales se puede sostener, se puede defender, y a través de este acontecimiento, el Señor, el Poderoso, el Altísimo, nos está haciendo reflexionar, reconocer a Él y acercarnos a Él, arrepentirnos de los actos inmorales, de los pecados y acercarnos más a Dios. Por esta razón es que un sabio, a él se le preguntó que ¿cómo reconociste a Dios? Él responde, reconocí a Dios cuando mis planes fracasaban. Cada uno de nosotros tal vez tendremos diferentes planificaciones, diferentes cosechas en estos meses, pero Dios nos mostró que todo lo que ocurre por la orden de Dios, no es como desea el ser humano. Por esta razón es que básicamente tenemos que reconocer a nuestro Señor, ya que los países que se consideran más potentes y más avanzados en la tecnología, en la ciencia, hoy en día han estado impotentes, indefensos. Dios está mostrando que no hay ninguna orden por encima de la orden de Dios, y también esto nos hace reflexionar la importancia de la hermandad, de la solidaridad. Como se le preguntó a un sabio que por qué hoy en día las cosas se han vuelto caras, él respondió porque el precio del ser humano se ha vuelto barato. Por eso es que el material se ha vuelto caro. Por esta razón es que nosotros tenemos que saber cuál es el precio que tiene el ser humano. Si le vamos a apreciar y vamos a sentir el valor que tiene la humanidad, nosotros vamos a tratar y convivir con la humanidad y darle la prioridad sobre todo.
especialmente nuestros familiares, nuestros hermanos, los residentes de nuestros países, nuestros familiares, parientes, le vamos a dar una prioridad en comparación a los materiales, ya que el ser humano es divino. Dios le ha dado ese honor. Tenemos que reconocer ese honor, convivir con generosidad, solidaridad y hermandad con todos nuestros hermanos y respecto a sus historiales. Gracias. Hay una pregunta bien curiosa. Dice, ahora se habla mucho de la nueva normalidad. Vamos a buscar a la nueva normalidad. Se hace esta pregunta. Desde la... Francisco, quedó sin respuesta la pregunta que hicieron a mi referencia con relación a ciencia y religión. Perdón. Es bien importante porque plantea todo un debate que yo creo que es enriquecedor. El rabino Gustavo ya ubicó exactamente la dimensión de la referencia en el sentido de que la ciencia no tiene todas las respuestas. Y yo resiento que diariamente toda la población está esperando una respuesta cada vez que hay un parte que nos indica el estatus de la pandemia y presenta solamente la dimensión de la ciencia como la esperanza de que a través de la intervención de la ciencia vamos a tener la respuesta, ¿no? Y yo no veo la dimensión espiritual en ninguna de las presentaciones que hacemos todos los días con relación a este tema. Y yo creo que es privarle a la población de una dimensión que es la que nos puede traer mayores esperanzas. A mí me parece a veces hasta, en cierta manera, poco orientador que grandes científicos solamente saben decir que se laven las manos y que vivan separados. Y no, porque no tienen una respuesta. Y yo creo que eso nos obliga a nosotros a buscar dentro del espíritu una respuesta que nos dé una esperanza de cara al futuro, porque por la vía científica no la encuentro en todas las presentaciones que se hacen. Entonces ese es el tipo de análisis que a mí me gustaría que hiciéramos, que cuando vemos estas presentaciones no nos limitemos a pensar que va a venir una fórmula química que nos va a sacar de la condición. La condición en la que estamos no es química. La condición en la que estamos es espiritual. Y por eso hacía esa referencia a que evidentemente vamos a poner esperanza en que la ciencia tenga una respuesta, pero que no dependamos solo de la ciencia, porque hasta ahora no tenemos una clara orientación de que por esa vía vamos a resolver el problema. Francisco. Sí. Francisco. Sí, Obispo Murray, sí. Sí, hacías una pregunta al inicio de cómo debemos potenciar nuestra situación, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte de los líderes religiosos? Ciertamente creo que todos hemos tocado cuán importante es Dios en la vida del ser humano. Y eso nos da la oportunidad y la posibilidad de hablar de la relación que tiene el ser humano con Dios. Pero también es importante reconocer que si reconocemos que tenemos una relación con Dios, también tenemos una relación con otros seres humanos, tenemos relación con nosotros mismos, tenemos relación inclusive con la naturaleza. Y que en esa relación se ha roto muchas veces por situaciones de cosas que hemos hecho de manera equivocada. Y es importante también reconocer la necesidad de volver a entablar
las relaciones armoniosas que promuevan vida y vida en abundancia. Entonces, si reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida, eso también nos dice que reconocemos que estamos en relación con otras personas y que esas relaciones también hay que cuidarlas, inclusive la relación con la naturaleza. Hablaste también acerca de la corrupción, Padre Miguel, y pareciera de que ese es el tema que nadie quiere tocar. La única forma de que nosotros podremos hacer una contribución es recordando nuestra tarea profética. Creo que es importante que nosotros, como líderes religiosos, también tengamos la capacidad, la sabiduría y la valentía de poder denunciar aquello que no está bien y poder anunciar las cosas que van bien. Nosotros, recuerden, la situación de la corrupción no es nueva y la situación de la corrupción se enfrenta cuando uno la identifica. Y cuando queremos trabajar situaciones de corrupción, es que estamos viendo la falta de justicia que necesitan los seres humanos. Y no estoy hablando solamente de la justicia de meter en la cárcel, pero la justicia que restablezca la armonía, justicia del respeto a la consideración del ser humano. Hay situaciones que en nuestra condición como país tienen que ser atacadas y necesitan algunas respuestas, pero también hemos visto que las instancias que deberían estar dándonos las respuestas también necesitan ser revisadas porque no están funcionando al 100%. Entonces, la tarea desde los líderes religiosos es una tarea también difícil, pero necesaria, y ser la voz profética en nuestras comunidades. Y el llamado de la atención debe verse también para que se puedan corregir aquellas cosas que no permitan la vuelta a la armonía y que no permitan la vida como realmente se ha esperado de parte de Dios para nosotros. Gracias. Tengo una pregunta. A ver. Micrófono. Me perdonan la interrupción, tengo una pregunta porque viene de Luis Ibrahim desde el Líbano, nada menos. Pero además me parece que es muy apropiada para todos los panelistas, porque dice que se han mantenido en una postura muy equilibrada, muy realista, pero que hay también líderes religiosos, rabinos, pastores, imanes, que han querido retar a la pandemia y están convocando a los creyentes que salgan sin miedo a la calle y que no hagan caso de las medidas. Estos más que realistas serían tradicionalistas, dice él, y quiere una manifestación sobre este tema que me parece que es muy práctico y muy importante. A ver, no hay dudas que como parte de la sociedad estamos regidos por las disposiciones que las autoridades hacen. En primer lugar, porque es lo que corresponde desde el punto de vista de la sociedad, y en segundo lugar, porque entendemos que es lo mejor para la salud de la población. Así que creo que hay que ser muy criteriosos, hay que ser muy respetuosos de las disposiciones de las autoridades, del Ministerio de Salud, en este sentido, ¿no? Desafiar estas normativas es un acto que va contra es un acto casi de desobediencia civil, ¿no? Innecesario. Así que en ese sentido creo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad nuestro lugar de liderazgo para que nuestras comunidades se mantengan atentas y respetuosas de las disposiciones que hacen las autoridades y que, insisto, son en beneficio de toda la población. Sí, yo frente a esta realidad también estoy convencido. En estos momentos no podemos pensar solo en nosotros, ni en mi expresión de fe. Esta fe la vivimos en el contexto de una sociedad y no podemos decir que somos buenos creyentes si no somos
buenos ciudadanos. Y en este momento, yo creo que también como líderes tenemos la responsabilidad de mirar por el bien común de cada uno de nuestros feligreses y también de acatar las normas que las autoridades nos dan sobre cómo cuidarnos e ir respetando las etapas. En algunas podemos estar más de acuerdo o no, pero somos responsables de lo que va a ser el día después que se van abriendo las diversas etapas, incluyendo en ellas nuestros cultos y nuestras manifestaciones de fe. Como también yo creo que hemos de ponderar toda más que asistencia, la ayuda social que desde diversas creencias también se han estado dando en este tiempo y que era fruto también de un trabajo anterior, ¿no? Yo creo que también es el momento para ponderar también eso bueno que está saliendo de mucha gente, de tomar conciencia de la difícil realidad que está viviendo nuestra gente. Y finalizamos también en lo que nos hablaba el rector, la importancia y que a veces echamos de menos de ir buscando el equilibrio en el ser humano. Tal vez hemos ponderado mucho la parte física, pero nos hemos olvidado también de la salud psíquica y de la salud espiritual. Desde esa perspectiva también yo creo que es importante el aporte de las religiones. Lo mismo que frente a para terminar, sobre la corrupción. Tenemos el gran reto frente a la corrupción. Yo creo que en esta nueva etapa también para nosotros mismos, el ir trabajando con mayor transparencia y poder también motivar, educar en esa transparencia que hemos de vivir todos en este nuevo mundo. Gracias. No sé si alguno quiere hacer comentarios sobre esta pregunta. Decía, y lo vuelvo, digamos, a retrotraer después de estas valiosas intervenciones, que se está hablando mucho de la nueva normalidad. ¿Qué elementos creen ustedes como líderes religiosos? ¿Qué elementos debe constituir esta nueva normalidad que tiene que haber, que tienen que estar presentes en la humanidad? Yo pienso que frente a esta nueva normalidad, yo creo que nos tenemos que hacer muchas preguntas. Primero, yo creo que insistimos en si realmente estamos dispuestos a cambiar nuestros estilos de vida. Ahí yo creo que es una de las cosas fundamentales, ¿no? Estoy dispuesto de verdad. He aprendido la lección. Tengo que replantearme incluso mi escala de valores. ¿Cuál es mi escala realmente de valores? Y la pandemia nos ha ayudado a descubrir que una de las grandes riquezas que hemos encontrado ahora y que la teníamos muy a mano es el tema de nuestra propia familia, el tema de dedicarnos un poco a nosotros mismos en esa área psíquica, espiritual, el ir descubriendo que no solo las cosas materiales son las que iban llenando mi razón de ser, y también la mirada nueva que yo pueda estar realizando hacia mis hermanos más necesitados, una economía donde el centro sea la persona humana y no el mero lucro. Yo creo que estas son como elementos que nos tienen que ayudar para decir, valió la pena este encierro y valió la pena también este coronavirus que nos hace ahora replantearnos una vida
una vida mejor y en sentido. Y también que se quite de nosotros un poco la angustia. No podemos tenerle miedo al coronavirus. Lo que tenemos es que ser responsables con nosotros mismos. En esa misma línea de tomar en cuenta que somos seres humanos y que estamos relacionados unos con otros, creo que es importante también mencionar que nuestra escala de valores no es únicamente un valor o la palabra valor, sino que esa escala de valores toma acciones concretas y hay muestras concretas de los valores que hemos identificado que queremos llevar a cabo. No es solamente hablar del valor, sino que dar la oportunidad para poder ejemplificar el valor en las cosas que hacemos. Y si es así, entonces lo que estamos llamados a ver es también los aspectos de nuestra ética y la ética profesional. Y recordar que cada vez que tomamos una decisión, estamos tomando la decisión en función de la búsqueda del bien común. Y no es solamente lo que puede ser bueno para mí o para mi grupo, sino que tenemos una responsabilidad de buscar siempre lo que es importante y lo que es provechoso para el bien común. Yo creo que en la misma sintonía de lo que han dicho, creo que esa es la gran pregunta. Es decir, si vuelvo a mi metáfora anterior, si cuando se vuelva a poner play en la película volvemos a estar igual que estábamos antes, hace 2 meses, entonces no habremos aprendido nada. Yo creo que esta es una oportunidad, dentro de lo malo de la situación, es una oportunidad buena para reacomodar prioridades. Y aquí vuelvo a la primera pregunta que tenía que ver con la corrupción. Yo creo que lo que ha quedado expuesto en nuestra sociedad es que la salud, el sistema de salud y el sistema de educación no tienen el lugar de importancia que deberían tener. Creo que nos merecemos como sociedad tomar con mucha seriedad esas cuestiones y reacomodarlas. En lo personal también nos hemos dado cuenta qué cosas son las verdaderamente importantes. Mucho del lujo y del consumo y del esfuerzo económico que tenía que ver con mostrar ha desaparecido en estos 2 meses que hemos vivido así muy básicos. Y otra vez la pregunta es qué va a pasar después. ¿Vamos a volver a ese consumismo voraz que nos llevaba a un egoísmo, a una ambición desenfrenada, o se despertará en nosotros ese sentimiento de solidaridad, de empatía y una búsqueda de un sentido de vida profundo, donde la integralidad de la experiencia humana pueda manifestarse con una dosis importante de lo espiritual? Yo creo que ese es el gran interrogante que los próximos meses, los próximos años van a develar. Si esto ha sido un paréntesis en el desarrollo de nuestra vida como individuo y como sociedad, o si verdad es un punto de inflexión. Nos habíamos propuesto como meta llegar hasta las 5:30, habíamos puesto 1:30, son las 5:34. Hay algunas preguntas, sin embargo, pienso dar una ronda final un poco conclusiva, por decir algo, para que a lo mejor en esa síntesis, en esa última intervención final de cada uno, algunas preguntas estaban yendo en la línea de cómo ha sido este acompañamiento espiritual de una forma virtual, alguna pequeña experiencia, también incluso sugerencias de que estos aportes que cada religión ha dado a la sociedad, que a veces se ha hecho en forma, pues cada fe pues hacía su propio apostolado en ese sentido, hacerlo de una manera interreligiosa. Esas son algunas de las preguntas que quedaron un poquito, pero de todas formas, sin responder en concreto a nada, sí vamos a dar un repaso, ¿verdad?, a cada uno de los panelistas para que digámoslo así, haga un cierre de este foro y quieren tomar en cuenta o hacer referencia a alguna de estas consideraciones que les acabo de hacer.
tienen la palabra, no sé, en el orden que iniciamos, si les parece. Perdón, el imán tiene la palabra, sí. Quería compartir un punto muy importante acerca de la ciencia también, que la ciencia es una bondad de Dios. Nosotros a través de las ciencias nos estamos beneficiando tanto en nuestra salud como socialmente. Y es por la ciencia que hoy nosotros estamos reunidos, aún estando en nuestras casas, y hemos tenido la oportunidad de compartir uno con el otro el punto de que es la pandemia en la perspectiva de la religión. El profeta Muhammad, que la paz sean con él, una vez se le dirigió un compañero, se dirigió hacia él y le preguntó que, oh profeta, ¿acaso amarro la montura o solo me encomiendo en Dios? El profeta le respondió que amarra la montura y encomiéndate en Dios. O sea que esos son los dos deberes que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta. Número uno, tenemos que amarrar la montura, o sea que tenemos que tomar toda la medida de precaución que nos corresponde, ya sea de parte del gobierno, de parte de la administración, y por otro lado, no perder la esperanza. Y ese es el balance que mantiene nuestra personalidad. Si no, si uno está totalmente inclinado hacia la ciencia, estará exagerado y no estará dispuesto ni a acercarse a su propia familia, que nunca habrá salido de la casa. ¿Y qué es lo que nos hace convivir con ese balance? Es este pensamiento que por una parte tenemos que tomar la precaución y por otra parte tenemos que encomendarnos en Dios. Gracias. Entonces, damos la palabra para esta última, ¿verdad?, intervención un poco en forma conclusiva. No sé, Monseñor José Domingo Ulloa. Nuevamente agradecer a todos. Lecciones que nos está ayudando a nivel de nuestra fe. Yo creo que ha sido el poder aprovechar la tecnología y utilizarla precisamente para lo que ella debe ser utilizada entre nosotros para el bien. Yo creo que la tecnología nos ha podido ayudar a hacernos más presentes en la vida de muchos de nuestros hermanos. Yo creo que otro gran valor que ha surgido es el que se ha podido descubrir la importancia de la familia desde nuestra fe cristiana como la primera iglesia doméstica. El rol que tiene el papá, la mamá, cada miembro de la familia como lugar sagrado también de presencia de Dios. Y sobre todo la importancia del laicado y de redescubrir realmente nuestro bautismo, desde esa dimensión de experiencia de lo que yo soy como hijo de Dios y también de la misión que tengo en el mundo como ser creado por el mismo Dios. Yo creo que estos son uno de los puntos importantes y yo creo que para mucha gente este tiempo también nos ha ayudado a replantearnos un aspecto ya de forma más seria, que es el aspecto espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que esto es importante y también volcarme a los más pobres y a los más necesitados, no solo dándole el pez, sino dándole la caña y enseñándoles a pescar. Y esto se ha visto, yo creo, en las diversas iniciativas de ayuda social que están surgiendo aquí en Panamá y en el mundo entero. Gracias, Monseñor. Obispo Julio. Muchísimas gracias nuevamente por las iniciativas de que podamos ofrecer nuestro punto de vista a un público mayor. No es necesariamente las congregaciones en las iglesias, pero tenemos la posibilidad de poder alcanzar a más personas y de compartir otros puntos de vista. Eso lo digo sencillamente pensando en que
tenemos una tremenda oportunidad y un desafío muy grande. El uso de la tecnología, el uso de las redes, a veces nos sorprende la cantidad de malas noticias que hay en las redes. Pero fíjense que nosotros hemos estado colocando otra información en las redes sociales y yo creo que no debe ser solamente este momento que estamos bajo la pandemia, sino que tenemos que aprovechar el uso de las redes para realmente informar, educar y acompañar a las personas desde los distintos saberes y distintas disciplinas. Alguien en el foro preguntaba si el desafío del uso de las redes sociales será algo que vamos a continuar una vez que termine la situación. Definitivamente que sí. Yo siento que no vamos a tener la capacidad de alcanzar solamente a los que vengan y se congregan con nosotros cara a cara. Habrá necesidad de prepararnos cada vez más para utilizar las redes para lograr el alcance mayor, para que las buenas noticias se puedan compartir mejor y que podamos tener espacios para poder compartir y aprender. Otro aspecto que creo que causa un desafío muy grande es toda la tarea en cuanto a la ciudadanía. Todo el concepto de ser ciudadanos, de participar. Creo que también en este momento estamos siendo desafiados a poder aprender a cómo ser ciudadano, cómo participo yo, cómo es que mi opinión o mi punto de vista puede apoyar en la construcción de una sociedad totalmente diferente. Es importante escuchar que también hay muchos saberes en nuestras comunidades de fe, y es importante también dar la retroalimentación en cuanto a ¿y cómo somos preparados para ser ciudadanos que estamos viviendo en democracia? O sea, estos términos hay que comenzar a desempacarlos de tal manera que las personas veamos cuán importante es nuestra participación en esos niveles. Nuevamente, la pandemia nos ha puesto en la cara que el área de la salud y el área de la educación son áreas en las que necesitamos realmente poner mucha atención. Y la esperanza es de que tomemos en serio esta situación y que nos pongamos a trabajar. Las respuestas están en manos de muchas personas que están en los ministerios y también en nuestras instituciones, pero hace falta la voluntad para poder hacer las cosas bien que beneficien al bien común. Gracias. Imán Asif Majetar. Tomó su intervención como la ronda final. Rabino Gustavo. Cuando uno trata de mirar el futuro y esta nueva realidad, y la pregunta que yo hacía antes, ¿no? Si vamos a aprovechar esta experiencia y vamos a salir mejores, o va a ser simplemente un paréntesis. Les confieso que hay días que soy más pesimista y hay días que soy más optimista. Pero este encuentro quiero celebrarlo porque a mí me llena de esperanza y de ilusión. Esta posibilidad de encontrarnos, de conversar, de compartir visiones, de ver qué cosas tenemos en común, incluso qué cosas discrepamos, me llena de mucha ilusión de cara al futuro, de mucha esperanza. También ver entre los participantes a gente querida, alumnos, me llena de entusiasmo y de energía. Creo que uno de los aprendizajes que nos deja la pandemia, al que no nos hemos referido, es la dimensión de la vida comunitaria religiosa, ¿no? Nos hemos pasado a modo virtual, obligados por la circunstancia, pero sabemos que nada reemplaza ese encuentro cara a cara, ese abrazo. Quizá lo tengamos que extrañar por un tiempo, pero anhelamos que pronto podamos volver a reunirnos en nuestros lugares de culto, a poder llevar adelante nuestras plegarias en la experiencia colectiva, que es esencial a cada una de nuestras tradiciones religiosas.
Y por último, creo que el desafío es, como dijimos, ver cómo salimos de esto. El rabino Abraham Heschel, de los grandes teólogos del siglo pasado, decía, hacía un juego de palabras, decía, nacemos como seres humanos, el reto es verdaderamente ser humanos, ¿no? Y yo creo que ese es el llamado que tenemos en esta situación tan extraordinaria que nos toca atravesar, tan desafiante, tan compleja, y quiero creer que vamos a salir fortalecidos en nuestra humanidad, vamos a salir fortalecidos en nuestra solidaridad, vamos a salir fortalecidos en nuestra sensibilidad y vamos a salir fortalecidos y decididos a construir una sociedad mejor. Gracias por la oportunidad. Muy bien, pues pueden suponer que hay todavía muchas inquietudes, muchas preguntas en relación con temas como la educación, con el sistema económico neoliberal, con la futura actividad pastoral de las comunidades religiosas. Quedan ahí esas inquietudes, muchas están ya tocadas al menos de alguna forma. Y yo, para terminar, quisiera nada más decir dos cosas. Una de las preguntas decía que por qué no dábamos algún testimonio de alguna persona que desde la fe hubiera dado su vida por servir a los demás y en esta situación del COVID-19. Bueno, evidentemente es difícil dar un testimonio con nombres concretos. Yo creo que el ejemplo heroico de los enfermeros y las enfermeras, sobre todo, quizá todos hemos visto en la televisión un grupo de enfermeras unidas en la mano, orando antes de empezar su trabajo, otras que quizá no oraban o no eran creyentes, pero qué duda cabe que estaban movidas por el Espíritu de Dios, que no actúa solo en los que nos decimos creyentes, pues es un caso bien concreto sin nombre, ¿no? Por dar algún dato así más específico, ustedes saben que Italia ha sido uno de los países más golpeados, entre otras cosas porque, como otros muchos países europeos, la edad de la población es muy alta. Tan alta es la edad del clero, entonces ha habido cientos de sacerdotes que han muerto víctimas en Italia del COVID-19 y hay algunos casos de sacerdotes ancianos que dejaron su respirador para que atendieran a otras personas más jóvenes o que quizá podían tener más esperanza de superar. Y esto, sin nombres concretos, ha habido sacerdotes, y no solo sacerdotes, también otras muchas personas ancianas que lo han hecho. Y lo otro que quería decir, recogiendo también un poco algunas de las sugerencias, bueno, que qué bueno hacer cosas juntas, ¿verdad? Que por qué no se hacen más cosas juntas entre las distintas confesiones religiosas, como por ejemplo alguna oración en común. Si no me equivoco, mañana el Papa Francisco ha convocado también un momento de oración interreligioso, que por qué no se hacía aquí, incluso obras sociales de recoger y repartir juntos ayuda, pues que no fuera solo esto, sino que esto fuera el inicio de una colaboración más fecunda y en muchos aspectos entre las distintas confesiones religiosas. Entonces, muchísimas gracias a nombre de la USMA. Interpreto el sentimiento del señor Restor. No sé si quiere decir algo para agradecer. Me está diciendo que sí con la cabeza. Y gracias a todos los que han participado. Y bueno, pues que Dios nos bendiga y nos ayude a todos para seguir adelante en este momento con estas actitudes de fe, de solidaridad y de buscar el bien común y de ser buenos ciudadanos como buenos creyentes y demostrarlo en esta situación tan difícil. Gracias a FETV también por su retransmisión. El programa está grabado, entonces habrá posibilidad de retomarlo si alguien quiere. Y muy buenas tardes a todos. Gracias por su participación y por su atención.